Y es por eso que me parecía importante a mí destacar también la mirada de gente que lo despide a las puteadas, ¿no? Si se quiere, por el dolor personal, por lo que tuvo que vivir adentro de su propia existencia, lo cual es totalmente indiscutible, ¿no? Porque ese mundo personal afectado por otro, por eso es uno de los delitos más aberrantes que puede haber, el avanzar sobre la voluntad y el cuerpo de otra persona, termina marcando de por vida hacia la gente y dejándola en una situación de, si es que tiene fuerzas, luchar permanentemente en contra de ese tipo de situaciones, ¿no? Así que los saludamos. ¿Cómo te va, Kevin? Buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos ustedes en el estudio y para toda la audiencia que nos está escuchando. Bueno, contame, Kevin, vos sos víctima de Gustavo Sancheta y denunciante de Fernando Páez, sacerdote coordinador del Hogar de Cristo para personas en situación de calle, lo cual es todo un tema, ¿no? Y sobre todo si hablamos de la figura de Francisco, teniendo en cuenta la historia del padre Grassi y lo que ocurrió en algún momento allí en ese contexto. Parece que había un patrón común a la hora de castigar a este tipo de personas, como la gente que vos denuncias que abusó de vos. Contame, ¿por qué la expresión que llevan adelante ustedes en torno a esta cuestión? Y quiero escuchar su mirada acerca de la participación del Papa Francisco, por lo menos en este tema, no en el tema de los abusos. Bueno, primero que nada, dejar en claro que hablo desde lo que conozco y desde lo que me ha tocado vivir y que no, como red, no estamos en contra de la fe de nadie ni ni del fanatismo que pudo haber generado el Papa Francisco, ¿no? Uh-huh. Así como vos lo decías, yo denuncié al sacerdote Fernando Páez y fui testigo también de los abusos hacia mi persona y hacia compañeros exseminaristas por parte del obispo Gustavo Oscar Sancheta, muy amigo del Papa Francisco. Uh-huh. Y destacar esto también, que si bien Sancheta hace un mes su condena quedó firme, actualmente está en Roma, ¿no? Ahora, Kevin, puntualmente esto que yo recién me preguntaba cómo hizo para estar en Roma, digo, a pesar de la condena. ¿Qué pasa a partir de esto? Digamos, él tenía la posibilidad de irse. ¿Quién lo autoriza a salir del país y a irse al Vaticano? ¿Cómo fue ese proceso, digamos? ¿Que es la justicia argentina en la que le permite irse? ¿Se va sin permiso y luego se lo condena? ¿Cómo fue ese derrotero que no lo tengo claro? Él alude a un problema de salud al cual destaca de que en Argentina no hay ningún médico que pueda atenderlo Uh-huh. y que únicamente podía ser atendido por su médico de cabecera en el hospital Gemelli, que está en Roma, donde estuvo internado el Papa Francisco, y pidió un permiso al Tribunal de Impugnación que la justicia argentina se lo ha permitido, ¿no? Que justamente la semana pasada le extendieron el plazo para que él pueda seguir haciendo su tratamiento allá en Roma. O sea que el papado de Francisco le pagó el tratamiento a un obispo condenado por abusos sexuales a menores. Así es, tal cual. Uh-huh. Eh, También escuchaba un poco la entrevista que habían tenido ayer con el sacerdote. Ajá. Eh, Nosotros como red y como víctima nos hemos sentido muy defraudados por el Papa, ¿no? Uh-huh. Sabemos y hay registros que ha estado involucrado en los abusos sexuales del padre Prado en Buenos Aires cuando era Mario Bergoglio aún. Sabemos que sacó del colegio Don Bosco en Buenos Aires al padre Grassi para que ya venía con antecedentes de pedofilia y lo mandó también a hacerse cargo de un hogar para gente con situación de calle, donde ya sabemos cómo terminó lo del padre Grassi. Y se repite el escenario, que eso es lo que me sorprendía, no es como un modus operandi, digamos, o sea, sos violín, andá a cuidar chicos de la calle. Así es irónico, ¿no? Y absurdo, y uno dice, che, pasa lo mismo en todos lados, sí, pasa lo mismo, es el mismo modus operandi, ¿no? Lo que pasó con Sancheta en Salta ha sido como muy... No ha tenido mucha repercusión a nivel nacional quizás, pero nosotros como víctimas y denunciantes, canónicamente no hemos tenido nunca una respuesta.
Incluso sabemos que los abogados que defendieron a Sancheta se lo pagó el Vaticano, los asesores legales que vinieron con Sancheta cuando fue su juicio, eran mandados por el Papa, ¿no? Este ex sacerdote Beldeñesta, por ejemplo, ¿no? Que era el más mediático, quizás. Y ahora, ¿ustedes han planteado como red, digamos, que lo vuelvan a Sancheta a Salta, que a partir de su condena en firme tenga que cumplirla acá, tal vez, no sé, domiciliariamente, en el mejor de los casos, digo, pero o no hay ningún tipo de reclamo en la justicia para que lo traigan otra vez? Hemos replanteado la posibilidad hemos planteado esto, ¿no? De que se vuelva, que cumpla su condena como una persona común, pero es lo mismo de siempre, ¿no? El Estado que sigue como apoyando a la Iglesia, la mano del Vaticano también, que ha estado en el medio, que nunca tenemos respuestas, ¿no? Indigna y genera mucho dolor que el Papa Francisco hasta el último día de su vida lo tuvo al lado al obispo Sancheta, ¿no? Y ahora, vos contaste algo aberrante en una charla que tuvimos el año pasado, que a mí me dejó helado, que era cómo Páez y Sancheta hacían una suerte de pared futbolística con los chicos, ¿no? Esto de pasarse pibes. Contame un poco qué era lo que hacían estos dos personajes en contra de personas como vos y tus compañeros seminaristas. Contame algunos hechos puntuales que fueron los que los empujan a ustedes a plantear la demanda. Por ejemplo, nosotros en el seminario, la formación, tenemos guías espirituales, ¿no? Entonces Fernando Páez era guía espiritual mío y de otros compañeros, en lo cual el guía espiritual uno le cuenta todo, ¿no? Todos sus pensamientos, todos sus sentimientos, sus emociones, lo que siente, todo lo que le pasa por la cuestión sexual, todos esos datos. Entre un coach y un psicólogo vendría a ser así una mezcla de los dos. Tal cual. Y Páez lo que hacía era brindarle esta información a Sancheta y Sancheta desde ahí manejarnos a nosotros. Al mismo tiempo, Páez también se aprovechaba de esta información. A ver, vos cuando hablas de desinformación es, por ejemplo, una confesión de que yo siento atracción por un hombre, por ejemplo, revelando mis deseos homosexuales, tal vez, ¿o no? Tal cual, digamos, Sancheta nos hacía preguntas muy puntuales como cómo era nuestra eyaculación, por ejemplo, ¿no? O cómo nosotros éramos en el acto sexual con nuestras exnovias, por ejemplo. A través de alcohol, bebida, cosas muy inapropiadas que cuando uno entra al seminario lo que menos se espera es que se va a encontrar con situaciones así, ¿no? O sea, armaba ese tipo de escenarios, digamos, alcohol, relajación y esa perversidad, digamos, puesta de manifiesto a nivel discursivo. ¿Ahora pasaban al abuso físico o no? Sí, tal cual, con tocaciones en la pierna, venían y te apoyaban los genitales por la espalda, todo tipo de abuso y connotación que se imaginarán, ¿no? Y también a nosotros por ahí lo que nos aterrorizaba era la chapa que usaba Sancheta, ¿no? Yo soy amigo del Papa. El Papa es mi guía espiritual. En muchas ocasiones nos ha pasado que Sancheta nos mostraba que estaba hablando por teléfono con el Papa, ¿no? Ahora, digo, porque suponete que yo, viste, como fanático católico que podría ser, empiezo a ponerte en tela de juicio a vos. Es muy difícil, ¿no? Digo, teniendo en cuenta el poder que tiene la Iglesia, el volumen económico y la espalda que tiene en ese sentido, ya estaría tirado, si esto fueran chamullos y mentiras, entiendo yo que estarías preso, ¿no? Porque así como logran sacarlo a Sancheta y mandarlo al Vaticano, en 10 minutos te dan vuelta, te arman una causa y terminás vos en cana siendo la víctima, lo cual desde mi punto de vista por lo menos le da bastante verosimilitud a todo lo que vos contás, ¿no? Digo, si yo me pusiera en detractor de la historia que vos relatás,
es muy difícil pararse del otro lado y decir, ¿con qué prueba yo te cuestiono? Digo, cuando es la palabra de ustedes contra la de los sacerdotes ya condenados, ¿no? Siendo que no hubo nunca un retruco. ¿O a vos te denunciaron alguna vez, por ejemplo, por un falso testimonio o por haber planteado hechos inverosímiles? No, ni a mí ni a ninguno de mis compañeros ex seminaristas, ¿no? Ujú. También sabemos que es una cuestión que pasa en un ámbito privado porque un abusador no abusa públicamente, ¿no? Obviamente. Entonces se le da mucho peso a las pericias psicológicas, ¿no? O sea, en el caso de Páez, él se negó a hacerse las pericias psicológicas, que estaba Ujú. en todo su derecho. En cambio Sancheta sí se las hizo. Y ahí mostraron toda la personalidad de él, ¿no? ¿Y qué decía esa pericia? Que cosifica a las personas, que se cree con inteligencia superior cuando es nivel medio, a nivel intelectual, que que era narcisista, que necesita tener el control de todo, de la vida del resto, de los menores, que seríamos nosotros, digamos, Ujú. jerárquicamente hablando dentro del lenguaje eclesial, y esto de cosificar a las personas, ¿no? Y que es consciente de todo lo que hace, ¿no? Bueno, Al mismo Kevin, tiempo, a nosotros eh, también nos hacen pericias y es ujú. ahí donde se puede realmente comprobar el daño y las huellas emocionales que uno arrastra, ¿no? Bueno, sin preguntarte nada, te permito que cierres la entrevista con lo que quieras decir al respecto de la partida del Papa, Kevin. Nada, cerrar con que el Papa Francisco ha decepcionado a mucha gente que ha recibido abusos, ¿no? Eclesiales. Son días difíciles porque uno entra en una psicosis argenta, vamos a decirle así, de que porque era argentino vamos a perdonarle todo, ¿no? Y no, yo creo que Francisco se fue sin responder muchas preguntas. Entre una de ellas es ¿qué pasó con Sancheta? ¿Por qué le perdonó tanto a Sancheta? Nada, y decirle también a los sobrevivientes de abusos eclesiásticos que no están solos, animarlos a denunciar en la justicia, no canónicamente porque sabemos cómo termina todo, animarlos y decirles que no están solos y abrazarlos porque sé que son días complicados en la que la religiosidad popular se incrementa y hay muchos sobrevivientes que aún están muy heridos y sensibilizados por esto, ¿no? Bueno, Abrazarlos y animarlos a denunciar. te agradezco la charla, Kevin, te mando un abrazo. Que estés bien, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes por interesarse y un abrazo grande para todos. Bueno, Kevin Matías de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos. Eh, es tremendo el relato, ¿no? Bueno, ya lo habíamos escuchado en alguna oportunidad, pero creo que era justamente válido reflotar esta situación en pos de las dos miradas, ¿no? De permitir que se lo mire de un lado y del otro. Como verán, nosotros no hicimos ninguna consideración, simplemente hicimos preguntas y Kevin relató todo lo que pasó. O sea, según lo que vienen siguiendo ellos dentro de una causa judicial, está hablando de un hombre que les mostraba cómo hablaba con el Papa, que les manifestaba que era su guía espiritual y que fue asilado finalmente y bancado por el Vaticano en cuanto a la defensa en las causas por abuso, y hoy se le sigue pagando un tratamiento con la plata de ese mismo Vaticano que albergaba a quien hasta en la jornada de ayer fuera el Papa Francisco. O sea, hay todo un sostenimiento y un sistema que evidentemente se reproduce en el tiempo, y ellos, que obviamente tienen contacto con redes de otras provincias y demás, pueden entrecruzar estos datos y darse cuenta de que al tipo que tenía alguna desviación en el sentido de poder abusar de un menor, o sea, ser un pedófilo, terminaba yendo a parar justamente a hogares de menores que venían de la calle. Más vulnerable e imposible, digamos, un pibe en esa situación, ¿no? Y mandaban al zorro al gallinero y le permitían la estancia allí, con todo lo que implica la banca de una iglesia que, como bien decíamos, tiene muchísima influencia en la justicia, al punto de terminar llevándose un tipo condenado por abuso de menores a que lo mimen y lo traten en el mismo hospital en el que murió el Papa. Una locura. O sea, esto también ocurre y es parte de esta historia que ayer exaltó tanto la figura de un argentino, como muchos decían, el más importante de la historia del país. Vamos a la calle con Alexis Miranda. Adelante, chaqueño, ¿dónde andás?